Hola a todos, bienvenidos a el curso de fisiología. Y bueno, como ven ya en pantalla, vamos a empezar con un tema muy interesante, un tema que yo sé que en biología muchos los han tomado, tal vez recuerdan, o sea que esta primera clase es un recordatorio. Yo quiero, siempre la describo así como un repaso de los temas de fisiología celular, porque así empieza, todo empieza con la célula, ya luego, más adelante, uno se va complicando y va pasando a la fisiología por sistemas, ¿ok? Pero en este momento solo nos vamos a enfocar en aquellas cosas que aprendimos en biología celular y vamos a darle para allá que ustedes opinan. Vamos a empezar. em, vamos a ver qué nos responde aquí y nos fuimos. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Bien, chicos, la fisiología humana a mí siempre me gustó mucho. Y me gustó mucho porque lo que enfocaba era algo mucho más activo. Yo siempre sentía que no dependía tanto de sentarse a memorizarse o embotellarse. No sé ustedes, pero a veces en anatomía el requerimiento era tan descriptivo, tan de memorizar el nombre de un orificio, de una fosita, era simplemente eso. Mientras que en fisiología, tal vez tú no tienes que citarme textualmente las palabras que dice la fisiología de Guyton, pero son procesos. Y al ser procesos, tú aprendes cómo ocurren las cosas. Es decir, aprendes el por qué, el cómo. Muchas veces otras materias solo se conforman con decirnos el qué y ya. Pero la meta de fisiología siempre va a ser buscar ese otro más, el por qué, ¿verdad? Y la fisiología aquí se define en su material de apoyo como una ciencia que explica las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que lo hacen un ser vivo. Básicamente, es la ciencia que estudia el funcionamiento correcto de los órganos. Y es muy importante porque antes de nosotros pasar a anatomía patológica, a fisiopatología, a semiología, a terapéutica, a fármaco, lo correcto para nosotros saber cuando algo no funciona bien es saber cómo debe funcionar dentro de lo normal. ¿Okay? Para nosotros saber qué podemos hacer para corregir un problema, primero tenemos que saber cómo se supone que debe funcionar normalmente. ¿Okay? Y la meta del curso de fisiología es precisamente esa. Cuando empezamos, siempre empezamos en la célula. ¿Y por qué la célula? Porque es la unidad funcional básica del cuerpo. Nosotros básicamente somos una construcción de millones de células. Dice el libro de Guyton que el cuerpo humano contiene aproximadamente 100 billones de células. A mí siempre me llama mucho la atención eso, porque a veces nosotros tendemos a leer las cosas rápidamente y a pasarlas por alto. Y ustedes han tomado una clase o están tomando una clase que se llama embriología. Y en embriología, a ti te enseñaron que hubo un momento donde una célula germinal masculina espermatozoide y una célula germinal femenina óvulo con números haploides de cromosoma se unieron de una manera muy interesante en un proceso conocido como fertilización y luego se concibió un ser nuevo.
diferente a todos los demás, producto de las características de la meiosis de sus células germinales progenitoras. Y en ese momento nosotros fuimos, todos nosotros, yo que estoy hablando y ustedes que están escuchando, una célula, cigoto. Es interesante pensar que lo que ahora está formado por billones de células, una vez fue una célula. Y nadie escapa ese término de desarrollo. Recuerdan que no le toma tanto tiempo y ese cigoto, esa célula con tanto potencial empieza a dividirse. 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, mórula, blastocisto, y ahí al 7º día se implanta en el endometrio, la capa interna del útero de la madre, y de ahí continúa ese proceso. Ya para la 3ª semana tenemos miles de células y empezamos la formación de los diferentes sistemas de órganos. Todo empezó con una célula. En 9 meses va a salir del vientre de la madre un ser humano con billones de células especializadas y encargadas de funciones diferentes. No es un misterio que el cuerpo humano, en su mayoría, está formado por agua. Muchos de ustedes ya han escuchado este concepto. Es un concepto muy generalizado que la gente maneja. Por eso ustedes ven que muchas personas utilizan hasta diuréticos naturales para perder peso, bajo la conceptualización de que si mi mayor cantidad de peso es agua, eso es cierto, entonces si yo depleto líquido, diuréticos, voy a disminuir de peso. Eso es cierto, ¿verdad? Pero ¿por qué nuestro peso en la mayoría es a base de líquidos? Y eso se debe a que la célula en su mayoría es a base de líquidos. La mayor parte de la célula es agua. Miren el citoplasma de la célula. Eso es agua. Por lo tanto, si tenemos más de 100 billones de células que están formadas en su mayoría por agua, ¿qué ustedes creen que nosotros vamos a tener en la mayoría? Agua. Aproximadamente el 60% del cuerpo humano es líquido. Y de esto lo vamos a dividir en 2 compartimientos. Dentro de la célula, fuera de la célula. Dentro de la célula va a estar en mayoría, 2/3 del líquido va a estar dentro de la célula. No debe ser una sorpresa. El citoplasma es líquido, como le acabo de decir, y la mayoría de nuestro cuerpo es a base de célula. Y el compartimiento extracelular. El compartimiento celular tiene menos, sí, eso es cierto, y va a estar dividido, dependiendo del libro que ustedes utilicen, en 3. Va a estar dividido en 3, ¿acá? En primer lugar, vamos a tener lo que del mismo compartimiento, ¿verdad? Compartimiento extracelular. Lo vamos a estar dividiendo, número 1, en lo que es el intravascular, lo que nosotros le llamaríamos el plasma, la parte líquida de la sangre. Número 2, vamos a tener el espacio intersticial, ¿verdad que sí? Entre las células. Y algunos libros, no todos, mencionan el líquido transcelular, que el líquido transcelular básicamente compone el humor vítreo en el ojo, compone el líquido sinovial en las articulaciones. Vamos a ver, el líquido
del oído medio, ¿verdad? La endolinfa. ¿Qué más? ¿Qué más? Etcétera. Bueno, todos los, el líquido cefalorraquídeo también, que van a ser diferentes, ¿cómo le digo? Diferentes tipos de líquidos. No, yo esta clasificación de transcelular no la vi en Guyton, pero sí la vi en Adams. Pero se la dejo ahí para que la tengan en caso de que en algún momento les salga. Pero básicamente el espacio extracelular está compuesto por intravascular, intersticial y transcelular. ¿Okay? Aún así, aún estando compuesto por 3, es menos que el intracelular. ¿Okay? Vamos a borrar esto y vamos a seguir adelante por acá. Bien. Hay ciertas diferencias en estos, especialmente en los componentes que van a estar, en los ingredientes que van a formar nuestros compartimientos. Y por ejemplo, para el líquido extracelular, vamos a tener grandes cantidades de sodio, que es un electrolito, un catión con una carga positiva. Tenemos el cloro, tenemos también el bicarbonato, muy importante el bicarbonato, una base, ¿verdad? Forma parte de uno de los sistemas amortiguadores más importantes, si no el más importante que tiene el cuerpo humano. Cuando hablo de amortiguador, me refiero a control del pH o acidez de la sangre y el cuerpo. ¿Ok? Otros componentes que van a estar en el líquido extracelular, el oxígeno, ¿verdad? Que evidentemente viaja unido a la hemoglobina, ¿verdad? Y va a ser llevado a los diferentes tejidos. La glucosa también, ácidos grasos, aminoácidos. El dióxido de carbono, que recuérdense que debe ser llevado a través del sistema venoso de regreso a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho para ser llevado a los pulmones, donde ese CO2 será intercambiado de regreso, va a ser intercambiado por oxígeno en un proceso que se llama intercambio de gases. ¿Okay? También varios productos van a estar por ahí, especialmente productos celulares, que son transportados a los riñones para su excreción, como la urea, la creatinina, los desechos nitrogenados. Dentro de las células vamos a tener grandes cantidades de potasio, de hecho es uno, o más bien el catión de mayor importancia dentro de la célula. Va a haber magnesio y fosfato. Este concepto de homeostasis es un concepto que ustedes van a ver mucho en fisiología, porque la fisiología básicamente depende de eso, depende de mantener el equilibrio del medio interno. Nosotros constantemente estamos enfrentándonos a situaciones que atentan con el equilibrio de nuestro organismo. Algunos ejemplos, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y empiezas a sudar de manera importante por el calor, por el sol, y empiezas a perder líquido por el sudor, ¿qué pasa con la cantidad de volumen de la sangre? Bueno, como estás perdiendo agua por el sudor, la cantidad de agua en el cuerpo va a disminuir. Si seguimos así, nos vamos a deshidratar. Pero ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, bueno, no podemos perder más líquido, ya estamos perdiendo por el sudor y en el hipotálamo se sintetiza una hormona en los núcleos paraventriculares. Esta hormona es transportada por el plexo hipotalámico hipofisiario a la hipófisis posterior, quien la libera y esta hormona va a ir al riñón y va a hacer que el riñón disminuya la cantidad de agua que está perdiendo en la orina. Esta hormona se llama antidiurética. Pero ustedes se imaginan qué pasaría si no hubiera hormona antidiurética. Nos deshidrataríamos.
no habría una forma del cuerpo de defenderse y mantener el ¿qué? La homeostasis. Donde termina la fisiología, empieza la fisiopatología. Esa enfermedad se llama diabetes insípida central, un déficit en la producción de hormona antidiurética a nivel del hipotálamo. ¿Puedo darte otro ejemplo? Imagínate que fuiste y te comiste 5 porciones de brownie con una batida de Milky Way. Mucho azúcar, ¿verdad que sí? Todo este azúcar ha sido ingerido y absorbido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el azúcar en la sangre? Se va a elevar. Pero por fortuna tenemos una glándula retroperitoneal llamada páncreas. Y el páncreas, sus células beta van a detectar este aumento en el azúcar. Y van a empezar a sintetizar y a secretar una hormona peptídica llamada insulina. La insulina va a promover que toda esa azúcar en la sangre que está en exceso sea llevada al hepatocito y se almacene en forma de glucógeno, glucogénesis. En bioquímica, ¿vieron eso? ¿Se imaginan qué pasaría si no hubiera insulina? No hubiera cómo entrar ese azúcar a la célula, ¿verdad que no? ¿Cómo se llama eso? Diabetes mellitus tipo 1, donde termina la capacidad del cuerpo de equilibrarse, empieza la enfermedad. Bien, siguiendo la temática, hay varios sistemas de órganos. Las células, a medida de que van desarrollándose, empiezan a encontrar otros grupos de células que también tienen su mismo fin, tienen su misma meta en el mundo. Dicen, oye, pero tú y yo tenemos los mismos fines y las mismas metas, ¿por qué no trabajamos en equipo? Y así, pequeños grupos de células empiezan a unirse y forman tejidos. Y tenemos un tejido por allá, otro grupo por allá, otro tejido por allá, otro tejido por allá. Y ustedes han dado histología ya, ¿saben de esto? Tenemos diferentes tejidos. Pero a veces tenemos dos tejidos que son diferentes, pero que su meta es la misma. Su meta es similar. Y un tejido y otro tejido pueden decir, pero nuestras metas son las mismas. Vamos a unirnos y forman un órgano. ¿Ok? Pero a veces hay diferentes órganos que se han formado. Y puede haber dos órganos que sean muy diferentes en su estructura de tejido, en su estructura de célula, pero funcionan con la misma meta. Y esos órganos pueden decir, oye, pero tú y yo podemos trabajar juntos. Y forman los sistemas. El estómago no es el mismo tejido que el intestino, ni el intestino que el esófago, ni el esófago, ¿verdad?, que el recto, ni que el páncreas exócrino, ni que la vesícula biliar. Están compuestos por diferentes órganos, pero que trabajan con un mismo fin. El timo no tiene la misma estructura que la médula ósea, ni que los nódulos linfáticos per se. ¿Okay? O sea que, a pesar de ser órganos linfoides. ¿Ok? Y aquí vamos a intentar de hablar un poco, evidentemente ustedes van a tener una materia dedicada para hablar de la fisiología por sistema. Y vamos a empezar con el sistema respiratorio.
El sistema respiratorio es un sistema muy interesante, es el último en madurarse durante nuestro periodo fetal. A las 34 semanas, 8 meses, chicos, es que termina la maduración del sistema respiratorio durante nuestro desarrollo fetal, si ustedes lo saben. Y esto no es un gran problema durante la vida fetal, la vida embrionaria, porque el intercambio de gases durante la vida fetal no lo realiza el sistema respiratorio, no lo realizan los pulmones, lo realiza la placenta. El sistema respiratorio empieza a tomar el control de ese proceso desde el momento que uno nace. ¿Okay? Por eso es tan importante su maduración, porque si naces antes de que él se madure, ¿cómo vas a hacer el intercambio de gases? ¿Okay? De hecho, el término prematuro, eso de maturo, hace referencia a la madurez de los pulmones en su mayoría. ¿Okay? Pueden haber otros sistemas que no están maduros, pero el término prematuro hace muchas referencias al sistema respiratorio, porque la probabilidad de sobrevivir sin un sistema que haga el intercambio de gases es prácticamente nula. Y el trabajo de este sistema es muy, muy importante. El trabajo de ese sistema es buscar oxígeno, captar el oxígeno a través de las fosas nasales, entra el oxígeno, pasa por las vías respiratorias superiores, laringe, tráquea, pulmones, y ahí va a los bronquios hasta llegar a esos pequeños sacos de aire llamados alveolos. ¿Y por qué el oxígeno es importante? Porque tenemos un sistema de órganos dedicado a buscar oxígeno. Todo el mundo tiene una conclusión. No hay que ser médico para saber, no, sin oxígeno no hay vida. Eso es un concepto muy básico. Pero recuérdense que yo le prometí hace un rato que no nos íbamos a conformar ya con el qué. Sí, yo sé que el oxígeno es importante para sobrevivir. Sí, yo sé que el oxígeno es necesario para sobrevivir. Pero esa no es la meta de esta clase. ¿Por qué el oxígeno es indispensable? Esa es la pregunta. ¿Qué roles tiene el oxígeno que lo vuelve indispensable en nosotros? Muchos van a tener una idea de esto, especialmente los que ya han tomado un curso de bioquímica. Y es que el oxígeno es extremadamente importante para la fabricación de energía biológica. Él no es la materia prima para fabricar la energía. Él es un ingrediente importante para la fabricación de energía. Muchas personas me dicen, no es la materia prima para formar energía. Para nada. ¿Es importante en este proceso? Pues claro que sí. Y vamos a ver por qué. Recuérdense que la materia prima para formar energía en el cuerpo de manera excelente va a ser la glucosa, el azúcar. Es a partir del azúcar que nosotros formamos nuestro ATP en la mayoría de los casos. No es la única fuente de energía, es cierto, podemos formar a partir de los ácidos grasos, pero ese es otro tema. Pero el cuerpo utiliza por excelencia los hidratos de carbono en la forma de la glucosa. Pero ¿cómo sacamos energía de la glucosa? No es magia. Lo primero que tenemos que hacer es romper la glucosa. ¿Verdad que sí? En un proceso que se llama glucólisis. ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad que sí? Lo primero era romper esa estructura de la glucosa en lo que nosotros le llamamos glucólisis. Vamos a ver si lo ponemos por acá para que recordarlo mejor. ¿Verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Lo primero es la glucosa, ¿verdad? Ahora, genial. La glucosa tenemos que romperla. Vamos a poner una flecha aquí, ¿verdad que sí? Y bueno, vamos a dejarla ahí. Ahí. Y esa glucosa la vamos a romper por un proceso que se llama glucólisis. ¿Se recuerdan de eso, verdad que sí? Esa glucólisis puede ser de dos sabores, aeróbica y anaeróbica. Genial, perfecto. ¿Qué significa esto de aeróbica y anaeróbica?
aeróbica significa que vamos a tener que tener la presencia de oxígeno y anaeróbica significa que no necesitamos la presencia de oxígeno. Cuando la glucólisis utiliza una vía que sea anaeróbica, vamos a tener la formación de ácido láctico o lactato, ¿verdad? Y formamos aproximadamente 2 ATP, muy poquito. Eso es en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Pero, ¿y si tenemos el oxígeno presente? ¿Y si hay oxígeno presente? ¿Cuál sería para nosotros oxígeno? Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? ¿Y cuál sería el resultado de la glucólisis, ¿verdad? El resultado sería, por cada molécula de glucosa, 2 piruvatos. ¿Suena bien? 2 piruvatos por molécula de glucosa. Genial. Entonces aquí vemos el oxígeno, ¿verdad? Un rol interesante. De nuevo, ¿responde esto a la pregunta de por qué el oxígeno es importante? No del todo, pero nos está llevando allá. Bueno, aquí vemos el oxígeno como un rol importante en la glucólisis aeróbica para formar 2 piruvatos. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿y para qué yo necesito 2 piruvatos? ¿Verdad que sí? Y si muchos de ustedes ya están, yo sé que algunos están diciendo la respuesta, es porque el piruvato va a ser llevado a la mitocondria. ¿Se recuerdan de eso? Sí, yo sé que sí se recuerdan de eso. Va a ser llevado a la mitocondria, y en la mitocondria, ¿qué va a hacer? Inicia el ciclo de Krebs. ¿Y qué pasa en el ciclo de Krebs? La formación de ATP, aproximadamente 36 moléculas por glucosa, o sea que es mucha la diferencia entre una anaeróbica. Genial. Si no hubiera sido por nuestro amigo el oxígeno, que vemos aquí, ¿verdad que sí? Participando, nunca hubiéramos podido llegar al ciclo de Krebs. Y eso son buenas noticias, chicos. Además, recuérdense también que más adelante él va a participar en la fosforilación oxidativa. Y ese término oxidativo está haciendo referencia ¿a qué? Al oxígeno también. ¿Ok? Al oxígeno también. O sea que tenemos muchas cosas interesantes aquí. Viendo el oxígeno, no será la materia prima para formar la energía, esa es la glucosa, pero sin duda alguna, sin el oxígeno presente, no vamos a poder formar energía. ¿Ok? No vamos a poder formar energía. Por lo tanto, se convierte en un nutriente indispensable para nosotros. Y esto empieza a explicar por qué tenemos un sistema de órganos solamente dedicado a buscarlo, ¿verdad? El tracto gastrointestinal, pues su trabajo es la digestión. ¿Y qué es digestión? Es tomar un nutriente y llevarlo a su más mínima expresión. Tomar un polisacárido y llevarlo a un monosacárido. Tomar una grasa saturada y llevarlo a un lípido, al ácido graso más pequeño. Tomar una proteína y llevarla a un aminoácido para luego ser absorbidas y utilizadas. Esa es la función del sistema gastrointestinal que empieza en la cavidad oral.
Desde la cavidad oral empieza la digestión, chicos. En la saliva se produce una enzima que se llama amilasa. ¿Okay? No es el único lugar donde se produce amilasa, de eso estamos claros. Hay más lugares, pero la amilasa salivar es muy útil porque empieza la digestión de los hidratos de carbono a nivel de la cavidad oral. ¿Okay? Es cierto que en el páncreas va a haber amilasa pancreática, pero es extremadamente importante que la tengamos también en la cavidad oral. ¿Okay? Y la idea aquí, bueno, pues es suplirnos de todos esos nutrientes que necesitamos. ¿Quién dijimos que era la materia prima para formar la energía? Los hidratos de carbono. Por lo tanto, ¿de dónde vamos a conseguir los hidratos de carbono? Podemos conseguirlo de la dieta. ¿Y quién los va a digerir, los va a absorber? El sistema gastrointestinal. Y una vez esa glucosa esté ahí, podemos utilizarla junto con el oxígeno que lo consigue el sistema respiratorio para formar ¿qué? Energía. ¿Están viendo la conexión? Una conexión muy interesante. No sé si pueden estar separados en términos de cómo van a hacer y qué cosas van a hacer, pero al final del día, la meta es la misma, mantener la homeostasis. La meta es la misma. Aquí, bueno, pues menciona el hígado y otros órganos que desarrollan fundamentalmente reacciones metabólicas. El hígado es conocido como el laboratorio del cuerpo. Muchas de las reacciones metabólicas que están aprendiendo en bioquímica van a ocurrir en el hígado. O sea que no me sorprende que se mencione aquí el hígado. No todas las sustancias absorbidas en el tracto gastrointestinal pueden ser utilizadas para la célula en forma en la que son absorbidas, por lo que el hígado, bueno, pues debe variar un poco la composición química de muchas de estas sustancias para hacerlas más manejables. ¿Okay? Es extremadamente importante recordar eso. El sistema de movilidad y soporte del cuerpo es el sistema musculoesquelético. Es un sistema, ¿verdad?, formado por los huesos que le dan soporte al cuerpo, pero que además, aunque ustedes no lo crean, sirven como depósitos de calcio. A veces ignoramos esto, pero el sistema esquelético también nos va a ayudar con el calcio. Y esto es muy chulo, muy interesante, porque a nivel del cuello tenemos una glándula que se llama tiroides. Y en los 4 polos de la tiroides vamos a tener 4 glándulas más que se llaman paratiroides. Y esas glándulas producen una hormona que se llama hormona paratiroidea o PTH. Y la función de esa hormona le va a parecer un poco rara, pero es sacarle calcio a los huesos. ¿Y en qué contexto yo necesitaría sacarle calcio a los huesos? En contextos de hipocalcemia. Cuando tienes pacientes que sus niveles de calcio se han reducido de manera importante, pues uno de los sistemas de emergencia va a ser, oye, tenemos grandes depósitos de calcio en los huesos. Vamos a tomar un poco de ese calcio que tenemos ahí para resolver el problema. ¿Ok? Recuerden también que a nivel del hueso, en la parte interna está la médula ósea. Es extremadamente importante también, porque la médula ósea va a ser el lugar principal de hematopoiesis, la formación de células de la sangre. Poco raro pensar que es dentro del hueso que está eso, pero es así. Los músculos, como pueden saber, también nos ayudan a lo que es la movilidad, ¿okay? El movimiento. Entonces, el trabajo del sistema muscular, que como ustedes saben, consume mucha energía para hacer este trabajo, porque el proceso de contractibilidad muscular es bastante demandante de energía biológica, alias ATP. Hablábamos hace un rato. Y vamos a ver en estas clases, ¿verdad?, las teorías más aceptadas de cómo funcionan estos filamentos, cómo es eso de que la actina y la miosina, cómo es que ocurre ese proceso de contracción. También recordar que los riñones van a ser extremadamente importantes por varias razones. No solamente porque van a formar la orina. Eso es una de las primeras funciones que aprendimos, la excreción. Sabemos que a través de la orina podemos sacar del organismo pues, sustancias que pueden resultar tóxicas y dañinas para el cuerpo. ¿Okay? Pero también esa no es su única función.
en los riñones se forma la eritropoyetina, un péptido que contribuye a la estimulación de formación de glóbulos rojos. Entonces, extremadamente importante porque el riñón va a tener entonces un rol en nuestro hematócrito, en la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. ¿Okay? Por eso los pacientes con fallo renal crónico o daño de los riñones de forma crónica tienden a tener una anemia normocítica, porque hay falta de eritropoyetina. Recuerden también que es en el riñón que ocurre la transformación de calcidiol a calcitrol. Y eso, un signo de interrogación le va a salir a usted en la cabeza. ¿Qué es eso? Es la forma inactiva de la vitamina D a la forma activa. Oigan esto, la forma inactiva a la forma activa por acción de la 1-alfa-hidroxilasa a nivel del tejido de los riñones. Y eso ocurre ahí también. Y recuerden que el calcitrol es crítico para la absorción del calcio. Volvemos con el calcio, ¿verdad que sí? Para la absorción del calcio. Y si también eso está afectado en los riñones, vamos a tener problemas con el calcio. Hipocalcemia, pacientes renales crónicos. ¿Ok? También recuérdense que va a ser importante para la regulación de fluidos y líquidos. Recuérdense que el riñón se sabe manejar muy bien con lo que es el manejo de los líquidos. Hablaba de hormona antidiurética. Recuérdense también que la aldosterona funciona a nivel del riñón para absorber sodio, por consiguiente líquido, especialmente en pacientes que hay que recobrar volumen, por ejemplo, pacientes con hemorragia, con pérdida de líquido, que están hipovolémicos por algún tipo de razón. La aldosterona y la hormona antidiurética van a reabsorber líquido para disminuir la diuresis a lo mínimo y intentar de recobrar el volumen. Y también son muy útiles en el control de la acidez, del pH de la sangre. Es el mecanismo más lento de todos los sistemas amortiguadores, pero es bastante efectivo. Y eso lo vamos a estar viendo con más detalle en otra clase. Bien, aquí el sistema nervioso es nuestro sistema de conexión, ¿verdad? Es básicamente todo ese cableado que hay en nuestro cuerpo que nos permite tener conexiones entre los diferentes lugares, ¿verdad? Va a haber una área que va a mandar información y va a haber un área que va a integrar la información y va a haber un área que va a llevar una respuesta a esa información. Una porción sensitiva, una porción integradora y una porción motora eferente. El sistema hormonal, el sistema endocrino, también muy interesante. Estamos hablando de péptidos, estamos hablando de esteroides que viajan por la sangre y que van a tener receptores específicos en diferentes células y van a ejercer funciones diversas. ¿Ok? Eso también es bastante interesante, lo vamos a ver donde estén viendo fisiología de la hipófisis, fisiología del hipotálamo, fisiología del páncreas, fisiología de la tiroides, fisiología de las suprarrenales, fisiología de las gónadas. El sistema inmunitario, básicamente, el sistema de defensa del cuerpo, y va a estar compuesto por diferentes órganos y diferentes líneas celulares, cuyo trabajo, a pesar de que varían en la forma en la que lo hacen a veces uno de la otra, la idea siempre va a ser la protección del cuerpo, de sustancias y de cuerpos extraños. ¿Okay? También el sistema tegumentario, la piel, un sistema, algunos dicen que es el órgano más largo del cuerpo entero, o más grande del cuerpo entero, y evidentemente va a tener múltiples funciones como la regulación de la temperatura, va a servir de excreción también de algunos residuos, además de que también tiene una capa sensorial entre el cuerpo y el medio exterior. La célula, como pueden ver aquí, está compuesta por varios organelos, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. Aquí no están todos ni cerca, están los todos. Está la membrana celular que vamos a estar hablando de ella en nuestra próxima sesión. Vamos a estar hablando de transporte de sustancias a través de la membrana. Y en este caso vamos a tener también el citoplasma que le hablaba ahorita, donde van a estar la mayoría de los organelos y sustancias, la mayor parte, la parte más grande de la célula. Vamos a tener una membrana nuclear que protege al núcleo y el núcleo es donde va a estar los cromosomas y el DNA, el ácido desoxirribonucleico, nuestro código genético. ¿Ok? Como dije, el agua va a ser el medio principal de la célula.
Básicamente estamos hablando de 70-85%. Muchos de los elementos químicos van a estar nadando en esa agua que está en el citoplasma. Entre ellos están los electrolitos, que son sustancias que tienen cargas eléctricas, algunos con cargas positivas, cationes, algunos con cargas negativas, aniones. Las proteínas siempre van a ser abundantes dentro de la célula. ¿Por qué? Porque ahí es que se producen. ¿Se producen dónde? En los ribosomas, ¿verdad? Los ribosomas son un organelo que se encuentra localizado en el citoplasma, específicamente a nivel del retículo endoplásmico rugoso. Y su función va a ser sintetizar proteínas. Acá constituyen del 10 al 20% de la masa celular y vienen de dos sabores: las estructurales y las funcionales. Las estructurales son las que ustedes ven que forman esas bombas de transportes, ¿ok? Esas bombas de sodio y potasio de peasa, o esos poros, esos canales que ustedes ven que se forman, esas son proteínas, ¿verdad? Mientras que las proteínas funcionales son básicamente las enzimas, las hormonas peptídicas, ¿ok? Las estructurales, que sirven básicamente para dar forma, ¿ok? Crear canales proteicos, crear bombas de transporte, ¿ok? Siempre son bastante útiles en el proceso de transporte celular, también en el proceso de división celular, el uso acromático que se forma en el proceso de división celular, ¿verdad que sí? Varias proteínas, ¿verdad que sí? Van a ser útiles en esas funciones estructurales. Mientras que las funcionales, básicamente, como les decía, son las enzimas. Los lípidos. Los lípidos son solubles en disolventes grasos. Hay tres sabores: fosfolípidos, muy comunes en la membrana celular; colesterol, materia prima para los esteroides. Los esteroides son el cortisol, que es la hormona por el estrés por excelencia; los esteroides sexuales, los tres tipos de estrógeno, todos los tipos de andrógeno y la progesterona y la aldosterona. ¿Okay? Y los triglicéridos también, que son bastante útiles también, porque a partir de ellos podemos formar las lipoproteínas, a pesar de que no todas las lipoproteínas van a ser útiles. El fosfolípidos y el colesterol en conjunto constituyen el 2% de la masa celular total, son fundamentalmente insolubles en agua y básicamente, como dice ahí, se emplean en la membrana celular, mientras que los triglicéridos, que son grasas neutras, constituye la principal reserva de nutrientes suministradoras de energía para ser usada con el cuerpo lo necesite. Recuérdense que las grasas también pueden utilizarse para formar energía. El único problema con el mecanismo de las grasas es la potencialidad de producir sustancias tóxicas como los cuerpos cetónicos. ¿Okay? Los hidratos de carbono desempeñan escasa función estructural. Sí hay algunas glucoproteínas que sirven en la membrana como algún tipo de conexión para sustancias, pero la mayoría no van a ser estructurales. Son cerca del 1% de la masa total de la mayoría de las células, y esto aumenta un poco más en las células musculares y hasta 6% en los hepatocitos, donde recuérdense que hay mucha actividad de los hidratos de carbono, especialmente por los procesos de glucogenólisis y glucogénesis. Están siempre presentes en el líquido extracelular circundante en forma de glucosa disuelta, de forma que las células pueden disponer de ella inmediatamente, que recuerden que es la materia, esta sí es la materia prima de energía. También tenemos otros organelos como el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, ¿verdad? Que sirve para empaquetamiento celular. Y tal vez cuando nos los enseñaron en biología, bueno, pues no nos detuvimos mucho a entender cómo así, aparato de Golgi, empaquetamiento. Y básicamente en endocrinología nosotros usamos mucho el término del aparato de Golgi, porque muchas de las hormonas que se forman, especialmente las hormonas peptídicas, me voy a coger con la insulina, tiene el siguiente mecanismo. La insulina no solo se sintetiza o se forma cuando hay una emergencia, sino que en la célula hay almacenes de insulina. ¿Ok? No se espera la necesidad, sino que ya hay algo guardado. ¿Y cómo ocurre esto? Lo primero es, tenemos que ir al núcleo para empezar esta historia. Vamos a ir al núcleo de la célula, y en el núcleo de la célula, en el ADN está la receta de cómo cocinar una insulina.
Pero primero necesitamos alguien que nos busque esa receta, porque hay demasiada información, hay demasiadas cosas ahí en el ADN, y para eso tenemos el ARN, ¿verdad? Mensajero. Y el ARN mensajero, pues localiza la receta de la insulina, la escribe en un papelito y va y se le entrega al ARN transferencial. El ARN transferencial se va manejando ¿hacia dónde? Hacia el retículo endoplásmico rugoso y se dirige a donde están los ribosomas y se le entrega al ARN ribosomal, y el ARN ribosomal, utilizando la estructura de los ribosomas, fabrica insulina. Pero ¿cómo fabrica la insulina? Él no va a fabricar simplemente la estructura que nosotros conocemos de insulina, sino que él va a fabricar una gran cantidad de moléculas de insulina conectadas una con la otra, que se llama pre-pro-hormona. Pre-pro-hormona. Esa preprohormona, esas insulinas pegadas gigantescas van a ser llevadas al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi las va a empaquetar en sacos intracelular, vesículas intracelular, y las va a hacer un poco más cortas. La va a achicar un poco, va a llamarse ahora prohormona. Y van a estar guardadas en esas pequeñas vesículas en el citoplasma, y cuando se necesiten, lo único es que hay que abrir esas vesículas y se puede utilizar las insulinas que hay adentro. También vamos a tener lisosomas importantes, ¿verdad? Para los fagocitos específicamente, en enzimas digestivas. Y bueno, la membrana celular, que es un órgano casi por sí solo, bastante ñoña a la hora de dejar pasar una sustancia, a menos que tú seas lípido. Si tú eres lípido, no te pone problema. Recuerden que la membrana es liposoluble. Si eres lípido, no hay problema, no necesitas ni nada. Vas a pasar la membrana. Pero si no eres un lípido, pues vas a tener inconveniente para pasar por ella. Y por eso le vamos a dedicar, no me voy a meter mucho aquí, pero le vamos a dedicar una sesión solamente al transporte celular para hablar un poquito en detalle sobre este proceso. ¿Ok? Bien, vamos a ver por aquí. Las mitocondrias, que no se me queden. Las mitocondrias se cree, hay muchas teorías sobre ellas, y es porque las mitocondrias, aunque ustedes no lo crean, tienen su propio ADN. Tienen su propio ADN. Y eso es muy raro, porque tienen su propia membrana y su propio ADN. Parecerá como una célula dentro de otra. Y las mitocondrias también son las que tienen las herramientas para hacer este liguito que ustedes ven aquí, ¿verdad? Ese liguito que ustedes ven ahí, miren el piruvato ahí, donde está, entrando a la mitocondria, ¿verdad? Miren ahí a la glucosa, formando el piruvato y formando, miren, lo dije bien, los 36 ATP. Y las mitocondrias, muy útiles para formar la ATP en el proceso conocido como respiración celular. ¿Ok? También recuérdense que vamos a tener sustancias como el citoesqueleto, que van a formar filamentos y túbulos. Son proteínas fibrilares que se organizan en filamentos o túbulos. Están los filamentos de actina, que van a ser importantes. La actina y la miosina, ambos son los filamentos gruesos, muy importante para la teoría de deslizamiento de filamentos, que es la más aceptada en el proceso de contracción muscular. Eso lo vamos a dejar para el proceso, para la clase de transporte celular. Y lo último que quería hablarles era la locomoción, los movimientos. Hay dos sabores de movimiento. El primer movimiento es el amebiano. Básicamente la célula es el movimiento de toda la célula en relación con su entorno, como el movimiento de los leucocitos a través de los tejidos. Comienza con la protrusión de un pseudópodo desde un extremo de la célula, y se necesita proporcionar la energía necesaria para tirar de la célula en la dirección del pseudópodo. El inicio más importante del movimiento amebiano es la quimiotaxis, que es un término inmunológico en el cual se movilizan las células, en este caso las células de defensa del cuerpo, en dirección a un lugar que ha sido marcado por algún tipo de antígeno, y va a desencadenar una respuesta inmunológica. Por ejemplo, aquí vamos a ver si se ve. Aquí vemos un movimiento ameboide. Se puede ver acá
en pantalla este movimiento ameboide. Se puede ver cómo se moviliza, cómo se protruye en relación al resto. Muy bien ahí. Y volvemos por acá, aquí. Y por último, el movimiento ciliar, que es un movimiento a modo de látigo. Ustedes han visto ya los espermatozoides, ¿verdad? Que tienen una especie de flagelo. Y también han visto bacterias, ¿verdad? Que son ciliadas, que también tienen esta capacidad. Literalmente esos, como esos especies de vellitos, pelitos, ¿verdad? Que van a permitir el movimiento. ¿Ok? Bueno, chicos, eso es todo por esta clase. Solo es una pequeña introducción. No es un, un con todo. Hay muchos conceptos que vamos a profundizar más, como el concepto de transporte celular, que aquí no lo vimos de manera muy profunda. Eso lo vamos a ver con más detalle en un próximo encuentro. Así que, chicos, se me cuidan mucho por ahí y nos mantenemos en contacto.